Hola, les habla el pastor José Cubillo, que en esta hora quiero hacer una reflexión sobre el patriarcado. Ahí en Génesis capítulo 18, verso 17, dice así: Y Yahweh dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí vemos que Abraham es el padre de una nación llamada Israel. Y Dios lo saca de su tierra y le da tremendas promesas de pacto, donde le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es muy relevante, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos la importancia de Dios, que Él tiene al llamado de un hombre para que éste entre en un pacto con Él y se perpetúe la justicia divina de Dios. Es decir, el propósito por el cual Dios está llamando a Abraham era para que Abraham fuera el representante del patriarcado, que hoy en día, cuando se define la palabra patriarcado, se define como una palabra de autoridad, machismo, despotismo. Entonces, cuando se habla de patriarcado, el movimiento feminista que ha nacido hace 15 años atrás, el concepto del patriarcado, ¿no es cierto?, lo corrompe, haciendo creer que el patriarcado es la autoridad del género humano, del hombre, en contra de la mujer. Y eso es un atentado en contra de la misma palabra de Dios. Nótese que el propósito aquí del llamamiento de Abraham es para que sus hijos sean instruidos en la justicia de Yahweh, y así haya una generación que vaya de generación en generación llevando el mensaje de todos los mandamientos de la Torá, de todos los mandamientos que Yahweh le entregó después a Moisés. Ese era el propósito. Porque nótese que dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio. ¿Cuál es el propósito de levantar un patriarcado? Es que este padre pudiera transmitir a sus generaciones, a sus hijos, a que todos guarden el camino de Dios. ¡Wow! Y esto lo vemos que, como el diablo siempre lo ha sabido, sabemos que hoy en día a los niños en los colegios, de los cuales les van a enseñar la ideología de género, les van a enseñar que el Día del Padre no se tiene que celebrar como ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque es machismo. Entonces la ideología de género es el adoctrinamiento que sale con Friedrich Nietzsche, este filósofo que terminó muriendo comiéndose su propio excremento. Así terminó loco Friedrich Nietzsche en un manicomio. Y de ahí que sale la filosofía, el poder de la voluntad, que mi voluntad determina mi género, que mi voluntad determina mi sexo. ¡Wow! Y de ahí que se han tomado estas organizaciones de esta famosa ideología de Friedrich Nietzsche, que de alguna manera también influenció en la vida de Karl Marx en el comunismo. Y por sobre todo en la vida de Adolf Hitler. Hitler adoctrinó a los niños, le sacó la patria potestad a los alemanes, a los padres, y empezó a adoctrinar a los niños con una ideología de Nietzsche, del poder de la voluntad, para levantar a unos niños, a una generación que llevara a la guerra a más de 60 millones de personas. Entonces tenemos que entender que Hitler tomó la ideología y les puso que ellos eran la raza superior. La ideología de género al final crea una raza de lesbianas, homosexuales, pero con igualdad. Pero esa igualdad es el pretexto ¿para qué? Para que el Estado, ¿no es cierto?, proteja bajo proyecto de ley los caprichos sexuales y los placeres sexuales, que no forman una familia, al contrario, es una depravación sexual. ¿Para qué? Solamente para que el hombre pueda decidir qué género él quiere seguir. Un transexual, un homosexual, una lesbiana, un travesti. Es decir, el poder de mi voluntad determina lo que yo voy a hacer en esta vida, y ya no es la voluntad de Dios. Nótese que esto Dios lo sabía, y es por eso que Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto prohibido. Esta gente está comiendo del fruto prohibido, del pecado, porque la palabra dice: maldito el hombre que se echa con el otro hombre. Es algo prohibido. Maldita la mujer que se echa con otra mujer. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo.
Entonces, de ahí la importancia de entender que el diablo atenta contra el patriarcado, porque a quien Dios hizo para que guardara la creación, escuche bien, para que guardara ese jardín del Edén que representa un mundo en miniatura, que representa una familia, que es la base de la sociedad. Dios derrama sobre Adán bendición y luego dice que creó las plantas, los animales, para que Adán le pusiera nombre porque no se halló ayuda idónea. Y viendo Yahweh que no se encontró ayuda idónea para Adán, creó la mujer que la sacó de un género, atención, de un género. ¿Cuál género? Del que ya había establecido Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, de nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Entonces Dios establece un solo género del cual nace doña Eva. La sacó de un costado. Entonces no puede haber 32 ni cientos de géneros como hoy los gobiernos nos quieren meter, porque Dios estableció un solo género humano que comienza con la vida, la creación de Adán, poniendo Dios su imagen de hombría en Adán, poniendo Dios su patriarcado en Adán. El patriarcado nunca ha sido símbolo de machismo, nunca ha sido símbolo de despotismo, de represión del hombre hacia la mujer. No, es el movimiento feminista, son los homosexuales que tienen ese pretexto de igualdad de género, de violencia intrafamiliar, porque al final el hombre, como la cabeza, él es el que impone la violencia en la mujer. Estas son estrategias satánicas, son engaños de Satanás para poder excusarse y decir, por eso que todos tienen que tener igualdad. Entonces yo me pregunto, ¿qué igualdad? Sí, se respeta la igualdad del derecho a que la mujer tenga los mismos beneficios del hombre en cuanto a trabajos laborales y a muchas cosas más que son buenas y que nosotros también creemos que son así, pero no usar la igualdad de género para que el gobierno, bajo proyecto de ley, penalice a quien no esté de acuerdo con esta ideología de género. Eso no le compete al gobierno y a ninguna nación del mundo, porque por algo está la familia, por algo Dios creó a un Adán y a una Eva para que de los dos saliera una familia y que esta familia fuera la base de la sociedad, base por la cual nace la iglesia y por la cual nacen los estados, los gobiernos. Entonces nosotros no podemos atentar contra aquello que nos dio la vida, no podemos atentar contra el patriarcado porque Dios lo estableció así. Eva fue sacada del costado de Adán. Nótese que hay una gran diferencia y los gobiernos están diciendo ahora que el género lo define cuando el niño va creciendo, lo define la sociedad, lo define la cultura, la interacción que el niño tenga con otros niños, con la sociedad. Eso es lo que va a formar el género. Es decir, esto atenta contra la misma palabra de Dios, atenta contra lo que Dios hizo y estableció como patriarcado, que doña Eva nace del costado de Adán, y como nace del costado de Adán, yo creo que el hombre se merece un respeto, yo creo que el hombre se merece un honor, yo creo que el hombre, por algo Dios lo puso por cabeza como liderazgo, no para que fuera un machista, no para que golpeara a su mujer, no, para que la mujer supiera de que el hombre es la imagen de Dios. Y esto Pablo lo ratificó. Y esa imagen de Dios es la que el diablo quiere distorsionar, crear un nuevo género donde ya el género patriarcal, la gente lo vea con despotismo, que la gente lo vea con odio al heterosexual o los matrimonios heterosexuales. ¿Me estoy explicando? Entonces, de ahí la importancia de entender que existe un odio del padre de la mentira, que es desacreditar, desvalorizar, corromper, hacer que este movimiento gay levante una campaña de odio en contra del patriarcado, que es la imagen misma que Dios puso en Adán, con un propósito. Aquí lo leímos. ¿Cuál es el propósito? Dios llama a Abraham, ¿para qué? Para que se perpetúe el conocimiento de Dios a través de sus generaciones, que el hombre sea el sacerdote del hogar, que el hombre sea el proveedor, que el hombre sea el servidor, que el hombre sí sea aquel que va a guiar a sus hijos y que va a mantener una generación bajo el conocimiento y la justicia de Dios. Y de ahí, como el diablo sabe esto, está degenerando, depravando todo lo que es el concepto de patriarcado, rebajando al hombre y subiendo a la mujer para que la mujer sea más que el hombre.
y para que el movimiento feminista, su eslogan, sea todos los hombres son iguales. Entonces, como todos los hombres son iguales, no vale la pena casarse con un hombre. Mejor cásate con una mujer. Ahí está. ¿Se da cuenta el engaño? Entonces, miren lo que dice aquí el 18. Dice, porque yo sé, dice Dios, Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que él prometió. Claro, Dios le dijo a Abraham, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego le dice, tú serás padre de muchedumbre. No le dice despotista, no le dice machista, no, le dice, serás padre de muchedumbre. ¡Wow! Mira la responsabilidad que Dios le está delegando a Abraham, levantar una nación con un concepto de padre. Cuando hablamos de Padre Celestial, patriarcado, ¿de dónde viene esa expresión? Viene de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos presentó un Dios de amor, nos presentó un Dios que no es homofóbico, nos presentó un Dios que ama al homosexual, que ama a la lesbiana, pero lo que no ama es el pecado, es la depravación. Entonces vemos que cuando Cristo viene, Él trae el amor del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces Jesús dijo, quien tiene al Padre tiene al Hijo, y quien tiene al Hijo tiene al Padre. Nótese que José venía con su ADN corrompido, porque dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios tiene que restaurar la paternidad, la verdadera paternidad celestial y espiritual. Por eso cuando el ángel se le presenta a José, le dice, José, no temas de concebir, de recibir a tu mujer María, porque lo que en ella es engendrado no es tuyo, no es de tu espermatozoide. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es decir, de la misma esencia del Padre, el mismo genoma, el mismo cromosoma del Padre lo está poniendo ahora en María. ¿Para qué? Para que nazca un representante del Padre aquí en la tierra. ¿Y qué nos habló ese representante? Nos habló que no tenemos que odiar a nuestro enemigo, que no tenemos que ser homofóbicos, que el fruto del Espíritu es tolerancia, es paciencia. Si tu enemigo te pide andar una milla, anda dos. Si tu enemigo te pide tu mejilla derecha, dale tu izquierda. Si te pide tu túnica, dale tu capa. O sea, el mensaje de Cristo no es homofóbico. Al contrario, es amor, es misericordia, es perdón, es restauración, que usted pueda recuperar su hombría que el diablo le está robando, que la mujer pueda recuperar su feminidad por la cual fue hecha, para que no se meta con otra mujer, sino que se case y tenga hijos, porque ese fue el propósito de Dios. Un Adán y una Eva, varón y hembra los creó. ¿Para qué? Para que ahí salieran dos sexos, sexo masculino y sexo femenino. Una sola raza. Un solo género, mejor dicho, un solo género humano, Adán. Del costado de Adán sale Eva. Entonces, de ahí la importancia de entender que hay una gran diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino, que ahora en los gobiernos están dejando a un lado, que si usted nace hombre, eso no define su género, porque el género lo va a definir la interacción que usted tenga con la cultura y con la sociedad. Mire, o sea que están yendo en contra del mismo sistema genético y biológico por el cual Dios creó al hombre y a Eva. Nosotros tenemos XY, ese es nuestro cromosoma. Y la mujer es XX, parece que hay una gran diferencia. No se nace homosexual porque el doctor, que es una eminencia, que llevó con 9 años el estudio si se nace o no se nace homosexual, el doctor Francis Collins, una eminencia mundialmente reconocida, hasta por Obama le dio un premio al mejor doctor, psicólogo, descubrió que no se nace homosexual. No hay un gen llamado gay, no se nace, porque es solamente un porcentaje de un 15%. Entonces, de ahí que los científicos ya ellos mismos confirman que no se nace homosexual. El homosexual, para mí, si usted me pregunta, se hace producto de muchas cosas que podrían haber venido a su vida, como abandono de hogar, cuando tuvo un padre muy represivo, le quitó la hombría, violación. Pero lo principal que yo veo en la Biblia es que la relación
de la homosexualidad, el lesbianismo, está relacionado con espíritus depravadores, espíritus demoníacos inmundos que pervierten al hombre, y esto lo vemos en Sodoma y Gomorra, y esto también lo testifica Romanos capítulo 1, donde dice que el hombre cambió su sistema natural en contra de la naturaleza para meterse con hombres. Nótese que lo que quiere el diablo atenta a esto, a de que el hombre pierda la imagen de Dios. Por eso es que Jesús la viene a restaurar. Por eso es que José no tuvo nada que ver con relación sexual con María. Vino el Espíritu Santo y restauró el patriarcado. Restauró la imagen que el diablo había distorsionado como la está distorsionando ahora. El que tiene al hijo tiene al padre. El que tiene al padre tiene al hijo. El patriarcado. ¡Wow! Entonces, de ahí entender que Satanás ha deformado, hermano, ha deformado la imagen del hombre, rebajándola a un nivel de odio que en esta hora nosotros tenemos que recuperar. Por eso que cuando Adán pecó, dice que se puso ahí hojas de higuera en sus genitales, tanto en los genitales de Eva, tanto en los genitales de Adán, pusieron hojas de higuera en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí ya te das cuenta ya que ellos pecaron y eso afectó la parte del género, afectó la parte sexual. Dice la Biblia que ellos andaban ambos desnudos y no se avergonzaban, pero ahora el diablo está haciendo creerle a Adán que su género masculino no está bien, que su género masculino no lo define Dios, sino que ahora lo define una hoja de higuera. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Lo mismo que Eva. Entonces, prácticamente el pecado que Satanás introdujo en Eva es para la distorsión de su género masculino, de su patriarcado, para que Adán ya renuncie a esa desnudez, que para Dios no era mala, para que Adán renuncie a su masculinidad, a su patriarcado, poniéndolo al mismo nivel que Eva. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de entender, amados, que hoy tenemos que defender la familia, hoy tenemos que saber que hay una gran diferencia entre Adán y una Eva. Nosotros somos el cromosoma XY y Eva tiene XX. Pareciera que hay una gran diferencia biológica, ¿no es cierto? Claro, pero que los gobiernos, los proyectos de ley como ideología de género quieren hacer borrar y la quieren adulterar, ¿ok? Y con esto termino. ¿Sabe por qué el hombre se merece el honor, el respeto delante de la sociedad? Y cómo Dios le dio ese honor al hombre, no para que maltratara a la mujer, no para discriminar a la mujer, no, absoluto, porque la Biblia realza a la mujer. La Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. La Biblia le da un honor tremendo a la mujer. No la discrimina, al contrario. ¿Qué dice en 1 de Pedro? Dice, marido, amar a vuestras mujeres, viviendo con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¡Wow! Pero también en Efesios capítulo 4, Pablo pone un orden jerárquico, ¿cierto? No para que ésta sea maltratada. El orden simplemente porque en un barco, si hay dos capitanes, el barco se puede hundir. Si en una cocina hay dos cocineros, la comida puede salir mala porque van a estar peleando ahí por la comida. Entonces Efesios dice, mujeres, amad a vuestros maridos porque Él es la cabeza del hogar. Así como Cristo amó a la iglesia y se sujeta a ella. Ahí está. Es decir, la iglesia se sujeta a Cristo, la mujer se sujeta a su esposo, porque Pablo le pone la guinda en la torta diciendo que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre, porque de Adán fue sacada. ¡Wow! Entonces, como la Biblia dice que el hombre es la gloria de Dios, es el patriarcado, es lo que es la hombría, que es la misma imagen de Dios, porque si no seríamos todos mujeres. Adán fue creado primero con un propósito tremendo de guardar ese jardín, de guardar su familia, de levantar una generación de hijos donde esos hijos aprendieran del verdadero Padre Celestial que está arriba, que ahora eso ya lo están sacando en los colegios, todo lo que es la enseñanza bíblica, Obama, todo lo están sacando de los colegios. ¿Para qué? Para que el hombre tenga un libertinaje y adore a su verdadero padre que le gusta, el padre mentira llamado Satanás, que le gusta el homosexualismo. Por eso es que Satanás aparece como el macho cabrío, aparece como el macho cabrío con pechos. Y ahí te das cuenta que el otro padre es mujer y también es hombre.
que puede tener relación sexual con los hombres y también puede tener relación sexual con las mujeres. Ahí está. Satanás representa lo que hoy se está levantando en el mundo entero. Todo lo que es el homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, pansexual, travesti. Todo ese es el concepto que el padre de la mentira está metiendo ahora en las leyes para que se legalice el pecado. El hombre es la gloria de Dios, el patriarcado de Dios para bendición, para que se perpetúe en la justicia de la palabra de Dios y se levanten generaciones sanas, se levanten familias sanas. Y la mujer es la gloria del hombre. Nunca te olvides de eso. Ese principio no lo estableció el pastor Cubillo, no lo estableció la iglesia evangélica, no lo estableció una religión, lo estableció Dios. Le guste a quien le guste, Dios es el que estableció el patriarcado. Su imagen la puso en Adán, para que de esa imagen sus hijos pudieran beber y sus hijos pudieran nacer sanos con la imagen verdadero Padre Celestial. Por eso usted tiene que decir: Señor, Padre, Abacadosh, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Wow. Entonces, que el Eterno les bendiga esta pequeña reflexión. Ojalá que nos haga entender que el hombre tiene la imagen misma de masculinidad, de patriarcado, que le fue delegada por Dios, y eso es lo que el diablo ahora quiere sacar, quiere borrar, para que entremos en una Sodoma y Gomorra y que el hombre entre en un libertinaje sexual depravado. ¿Y para qué? Para que las familias se dividan, para romper el concepto de familia y así pervertir a nuestras naciones. Que el Señor les bendiga, que los guarde. Soy el pastor José Cubillos del Ministerio de Techubá en Paraguay, de regreso a casa. Techubá quiere decir de regreso a casa. Y también nuestra iglesia dije que está en Chimbarongo, Chile, con el pastor Patricio Rao. Que el Eterno me los bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Compartan este video, compártanlo y no se olviden de suscribirse en nuestro YouTube. Ahí en YouTube dice arribita en rojito, suscribirse. Suscríbase a nuestra página de YouTube. Amén. Que el Eterno me los bendiga. Bendiciones.